los ejercicios que tenemos aquí preparados. Nada más permítanme un momento porque quisiera mostrarles la manera de graficarlos. Lo pueden hacer a mano, pero también lo pueden hacer en Excel. Entonces, ya le di grabar para que, en caso de que alguien quiera llevar a cabo este proceso en Excel, pues se pueda guiar. Nada más déjenme guardar esta información. Miren, aquí tengo los mismos datos, pero lo tengo en el Excel. Entonces, una manera es hacerlo a mano, otra es hacerlo en el Excel. Si lo van a graficar en Excel, bueno, es una forma mucho más fácil de hacerlo. Veamos cómo lo podemos graficar. Sí, la primera gráfica relaciona lo que son los costos marginales y los costos medios. Entonces sería graficar estos últimos cuatro. Lo voy a poner aquí en amarillo. Y el volumen de producción, que es este dato que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar todos estos datos, vamos a insertar, nos vamos al apartado de insertar, le vamos a dar línea y le vamos a dar clic aquí. Aquí nos aparece este gráfico, pero tenemos que hacerle algunas adecuaciones porque además de graficarnos los que están en amarillo, nos graficó todos estos que están aquí. Entonces, nada más queremos los que están en amarillo. Entonces, le damos clic sobre la imagen, le damos clic derecho y le damos seleccionar datos. Una vez que ya estemos en seleccionar datos, nos aparece los datos que aparecen en el eje horizontal y los que aparecen en el eje vertical. Del eje vertical quiero quitar estos, que son producto marginal. Quiero quitar el costo fijo y quiero quitar costo variable y costo total. Entonces elijo el primero y le doy aquí quitar. Elijo el segundo, que es costo fijo, que tampoco lo voy a graficar ahí, y lo quito. Después este y también lo eliminamos. Y finalmente el costo total también lo eliminamos. De esta manera nada más me quedo con el costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio y el costo marginal. Y vamos a darle también editar a lo que es el eje horizontal, que es la producción, que va de 0 a 76. Lo señalamos aquí en el Excel y le damos a aceptar.
Y también vamos a quitar producción físico total, porque este va en el eje vertical, en el eje horizontal, no en el eje, eh, no en el eje vertical. Entonces le damos quitar. Y de esta manera me grafica los datos. Como pueden ver, es importante que a la hora de que ustedes estén calculando el costo marginal, en las últimas dos columnas, pues las eliminen, porque no tiene caso graficar costos marginales negativos. Entonces, aquí, bueno, hay que quitar estos dos, también no me los quitó. Vamos a regresar, le damos clic en la imagen, le damos seleccionar datos, le quitamos costo fijo, lo quitamos producto marginal, lo quitamos costo variable, lo quitamos, y costo total. Producto físico total también lo quitamos. Ya nada más con estas 4. Y de aquí vamos a elegir lo que va a ir en el eje horizontal, que es este. Entonces lo seleccionamos, nada más los puros números y la etiqueta. Le damos clic nuevamente aquí, le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. A ver, me graficó el costo fijo, el costo variable, el costo total medio y el costo marginal. Si es como está aquí. No, a ver. Algún raro me hizo aquí. Déjeme ver cómo lo grafico. Déjeme ver si pegándolo aparte, porque no me quiso guardar ese cambio. Ah, tal vez no me quiso graficar porque llevaba aquí le puse aquí un símbolo es como una rayita, entonces a lo mejor ese me lo reconoce como un valor. Entonces lo voy a dejar todo esto en blanco para que no me vaya a ser un extraño. Y nada más copié y pegué las que voy a graficar, que son estas. Entonces lo selecciono otra vez, me voy a insertar. Después de insertar le doy líneas y escojo esta que de puntos. Ok, le doy clic sobre la imagen, le doy clic derecho, le doy seleccionar datos y quito la primera porque esa va en realidad en el eje horizontal. Y de aquí modifico lo que va en el eje horizontal, que tiene que ir todo esto que está aquí. Ahora sí, le doy aceptar. Ahora sí me lo graficó. Bueno, ahí queda grabado por si lo pueden, tienen la oportunidad de hacerlo en la computadora. Así es como queda graficado lo que es el costo marginal, que es la línea azul. Como pueden ver, al principio va disminuyendo cuando el producto marginal va creciendo y después se dispara y crece cuando el producto marginal disminuye, porque hay una relación inversa entre ambos. Ajá, más fácil hacerlo así en Excel, ¿no? Ahí queda grabado para ver cómo se hace. La última gráfica, bueno, esta la voy a mover aquí a un costado. La última gráfica es nada más graficar lo que es costo fijo, costo variable, costo total y producción física. Entonces, lo que puedo hacer es copiarlos en una tabla aparte. Le doy copiar y le doy pegar. Y esta parte también que es la que vamos a utilizar. Le doy pegar. Y bueno, para graficarlo tendría que, vamos a seleccionarlo, le vamos a dar a insertar, nos vamos a línea con puntos y nos sale esta figura que hay que modificarlo. Le damos clic sobre la imagen, le damos clic derecho, le damos seleccionar datos. Lo que quiero es que el producto físico total sea el eje horizontal, no el eje vertical.
Entonces este lo quito. Le doy quitar. Y aquí le voy a dar editar los datos para que me grafique los datos de la producción del 0 al 76, sin la etiqueta. Le doy a aceptar y finalmente aceptar. Y de esta manera es como graficó el costo fijo, que es una línea totalmente horizontal, es decir, no depende del volumen de producción. Incluso aunque el volumen de producción sea cero, hay un costo que pagar, que es el costo fijo. Y hay una línea que es el costo variable, que sí depende del volumen de producción. Entonces, si no se produce nada, pues tampoco hay costos variables. Y en la medida en que empieza a aumentar la producción, esta empieza a ascender. Y el costo total no es más que la suma de ambos, costo fijo y costo variable. Observen que el costo total parte de una cierta altura, no parte del eje. Parte de cierta altura, que es el costo fijo. Esta altura la representa el costo fijo, lo cual quiere decir que si la producción es cero, el costo total es igual al costo fijo. Así como lo podemos graficar. Entonces, dicho esto, regresemos al análisis aquí en PowerPoint, que es donde tenía esta información. Entonces, bueno, aquí queremos dar una explicación de por qué tienen esa forma estas curvas. Uno de los puntos importantes es no nada más el análisis teórico, sino también el análisis gráfico. En los videos que yo les subí, ahí ustedes pueden repetirlo varias veces. Aquí lo voy a tratar de explicar pues en una sola vez por los tiempos. Pero bueno, aquí lo importante es la relación que existe entre los costos. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la gráfica de arriba que el costo marginal corta a todas las curvas. Corta al costo total medio, al costo variable medio, al costo fijo medio. De hecho, el costo fijo medio es esa línea azul que ven en la parte de aquí arriba. Y esta línea azul tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque están dividiendo un número que es fijo entre un número que va aumentando, que es el volumen de producción. Entonces, este tiende a ser cero. Por eso va en descenso, salvo la última, ¿no? Que es cuando asciende un poco, que es cuando la producción empieza a declinar, pasa de 78 a 76. Después tenemos el costo variable medio, que representa ese costo del insumo variable, es esta línea verde, ¿sí? Va en ese sentido. Y finalmente el costo total medio. El costo total medio es esta línea morada, que primero va en descenso, alcanza un punto mínimo cuando cruza el costo marginal y después va en ascenso. Esta es una relación importante incluso que hay que anotar. Cuando el costo marginal corta a la curva del costo total medio, el costo total medio está en un punto mínimo. Aquí gráficamente lo pueden ver. De la misma manera, cuando el costo marginal corta al costo variable medio, el costo variable medio, que es esta línea verde, ¿sí? Tiene un punto mínimo. Son las relaciones importantes que hay que anotar, ¿sí? Entonces, repito, cuando el costo marginal corta al costo total medio, el costo total medio está en un punto mínimo. De hecho, el costo total medio tiene dos etapas. La primera etapa es en donde va en descenso y llega a su punto mínimo cuando la cruza el costo marginal, y después otra etapa que es cuando esta va en ascenso. Esto se debe, ¿sí? En una primera fase, los costos totales medios o promedios o por unidad van en descenso a causa de que el costo fijo medio va descendiendo y el costo variable medio también va descendiendo. Entonces, esto hace que el costo total medio vaya en picada. Sin embargo, en la segunda fase se caracteriza por un costo total medio que va en ascenso, y esto se debe al empuje que le da el costo variable medio,
que también va en ascenso. A pesar de que el costo fijo medio va en descenso, la fuerza de ascenso del costo variable medio es más fuerte que la fuerza de descenso del costo fijo medio. Lo vamos a explicar ahorita en una siguiente laminilla, pero ahí dejo esto en la mesa para que ustedes lo vayan pensando. Y tenemos el costo fijo, que es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque no varía con el volumen de producción. Incluso aunque no se produzca nada, hay un costo que pagar, que es el costo fijo. El costo variable, que está en relación directa con el volumen de producción, es una línea que va en ascenso. Si no se produce nada, el costo variable es cero. Y el costo total, que es esta línea morada, que parte de cierta altura, no parte del origen, parte de cierta altura, que es el costo fijo. Y de ahí sumas el costo fijo más el costo variable y te da el costo total. Entonces, bueno, ese es en cuanto a la forma que tienen los costos. En una gráfica más adelante lo vamos a hacer, ¿no? Dice, los razonamientos, ¿cómo podemos hacerle para tener esas definiciones? Esas definiciones están en el documento, ahí están explicados con lujo de detalle, de hecho, y hasta con un ejemplo como este viene. Entonces, es importante que de manera complementaria a los videos, bueno, de manera complementaria a la lectura, chequen los videos, pero principalmente el material, ¿no? Ahí viene con lujo de detalle todos los conceptos. Entonces, sí hay que repasar esa parte. Incluso vienen los análisis gráficos que aquí estamos haciendo. Sí, ahí viene con lujo de detalle el material. No es extenso, ¿eh? Porque me parece que es de la página 1 a la 16. Realmente no es extenso, 16 cuartillas no es nada. Pero sí, no es extenso, pero lo poco sí es profundo, sí es muy abstracto, entonces toma su tiempo leerlo, ¿no? Aparentemente si hay 16 hojas para 2 semanas es muy poquito, pero es poco, pero es un material que tiene mucho análisis eh, analítico. Entonces sí te lleva un poco de tiempo a asimilarlo, ¿no? Entonces sí, métanse de lleno al tema de la lectura y una vez hecho esto, de manera complementaria con los videos, va a ayudar mucho. Entonces, bueno, ok. Sí, ahorita si quieren, comentamos esto de manera particular, lo de los razonamientos, los ejercicios. Si tienen una duda en particular, pues esta la podemos comentar, ¿no? Entonces, aquí, este es digamos, el ejemplo que veníamos tocando, que veníamos manejando, en donde señalábamos cómo lo podemos ir, cómo lo podemos ir llenando, ¿no? Entonces, gráficamente acabamos de ver que cuando el costo marginal corta a la curva del costo variable medio, el costo variable medio está en un punto mínimo. De hecho, vemos cómo el costo variable medio viene en descenso, alcanza un punto mínimo cuando coincide con el costo marginal y después nuevamente agarra el vuelo, como decimos, empieza a subir. Lo mismo el costo marginal, empieza a descender, ¿sí? Alcanza un mínimo, que es cuando el producto marginal es un máximo. De hecho, bueno, aquí no puse exactamente la tabla, pero cuando el costo marginal está en un mínimo, el producto marginal del trabajo está en un máximo, porque es una relación inversa entre ambos. Y cuando el producto marginal del trabajo empieza a disminuir, el costo marginal empieza a aumentar. De la misma manera, cuando el costo marginal corta al costo total medio, el costo total medio está en un punto mínimo. Prácticamente estos por decimales son iguales, ¿sí? Por el número de decimales utilizados, pero prácticamente son iguales. Entonces, cuando corta a ¿sí? Es decir, cuando son iguales, está en un punto mínimo. Aquí lo puse con color rojo, ¿sí? Alcanza un punto mínimo. Igualmente, cuando el costo marginal corta la curva del costo variable medio, el costo variable medio ha alcanzado un punto mínimo, ¿sí? Es decir,
Cuando el costo marginal es igual al costo variable medio, este último es un mínimo. Y cuando el costo marginal es igual al costo total medio, es decir, son iguales, este está en un mínimo. Ahí lo pueden ver. Y bueno, otra de las relaciones interesantes que se pueden notar es que el costo fijo medio, como es un número fijo dividido entre un número que va creciendo, pues este se va haciendo, se va achicando, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces son las relaciones que podemos ver y aquí los puse con números y con colores como para identificar estas relaciones clave. Bueno, finalmente vamos a analizar el comportamiento del costo total medio a corto plazo. ¿Sí? Esta es una relación importante que hay que ir analizando con calma. Si tienen 2 semanas, vamos, este es un tema que dura 2 semanas, entonces hay tiempo para digerirlo bien. ¿Sí? Sí es importante, eso sí, que hagan la labor de el 50% que les corresponde a ustedes y yo hago el otro 50%. El costo total medio, como vimos, que es el costo unitario, que es dividir el costo total entre el número de unidades producidas, se integra de 2 elementos. Es el costo fijo medio y el costo variable medio. Ya lo comentábamos hace un rato. Y bueno, en la medida en que aumenta la producción, observamos cómo el costo fijo medio, que es un número fijo, está siendo dividido entre un número de productos, entre un volumen de producción. Entonces, en la medida en que aumenta la producción, este tiende a hacerse cada vez más pequeño. Es decir, tiende a disminuir. Esta es una fuerza que jala hacia abajo. Si en volúmenes altos de producción, en volúmenes elevados de producción, el costo fijo medio es un número que tiende a ser cada vez más pequeño. Entonces, esta es una fuerza que jala hacia abajo los costos. Y por el otro lado, el costo variable medio, ¿sí? Es una fuerza que jala hacia abajo y después jala hacia arriba, como lo vimos en los datos y en la gráfica. ¿Sí? El costo variable medio, ustedes pueden ver en la tabla, que al principio va disminuyendo, llega a un punto mínimo cuando lo corta el costo marginal y después empieza a subir. Entonces, es como yo les decía a mis alumnos de agronomía, piensen como esos juegos que hacíamos de niños cuando jugábamos a, ¿cómo le llamaban? La cuerda, ¿no? Un grupo se ponía en una esquina y otro grupo se ponía en la otra esquina. Y ambos jalaban, jalaban, jalaban. Entonces, consideren estas dos fuerzas, estos dos elementos como dos fuerzas, que en un primer momento eh, jalan lo suficiente para hacer que los costos medios disminuyan, vayan a la baja, ¿sí? En una primera etapa. Entonces, al dividir el costo fijo entre un número más y más grande, el costo fijo medio cae, ¿sí? Observen, le puse una rayita para decir, este es un número fijo, que está siendo dividido entre un número que va creciendo. El resultado de este cociente va a ser que este se va a hacer pequeño, este se va a achicar. De hecho, aquí lo vemos. El costo fijo medio, que es fijo, está siendo dividido entre un volumen de producción cada vez mayor. En consecuencia, el costo fijo medio tiende a ser más chiquito. Es una fuerza que está jalando los costos medios hacia abajo, dado que los costos fijos medios forman parte de los costos totales medios. Ay, perdón, a ver, regresamos acá. Ahí está, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Entonces, estamos dividiendo un número que es fijo entre un volumen de producción que va en aumento. El resultado es que esta fuerza jala hacia abajo. Después, ¿sí? Entonces, estas flechas negras indican cómo va esta fuerza, como si estuviera jalando, ¿no? La cuerda, jala el costo medio hacia abajo, lo va jalando hacia abajo. Y después vamos a ver la otra parte de este costo medio. Una parte es el costo fijo medio y otra es el costo variable medio. Este costo variable medio va disminuyendo y después aumenta. Entonces es la fórmula costo variable total entre el volumen de producción, entre el número de unidades producidas. Entonces vean cómo aquí tenemos el costo variable medio,
Al principio va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, alcanza su punto mínimo cuando lo cruza el costo marginal. Ahí alcanzó ya su mínimo. Entonces, junto con la otra fuerza que jala hacia abajo, que es el costo fijo, hacen que los costos totales medios vayan en descenso, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa después? El costo variable medio empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, de tal manera que la fuerza de ascenso del costo variable medio supera a la fuerza de descenso del costo fijo medio. En consecuencia, el costo total medio empieza a subir. Es como ese juego de cuerdas, ¿sí? Imagínenselo así. Entonces, llega a ser tan fuerte en una segunda fase la fuerza de ascenso del costo variable medio que el costo total medio termina incrementándose. ¿Sí? Termina incrementándose. Entonces, yo les decía, hay una relación entre costos y productividades. Si la productividad mejora, los costos disminuyen y viceversa. En lo particular, hay una relación entre producto medio y costo variable medio, y costo marginal y producto marginal. Esas son el producto medio y el producto marginal son medidas de productividad. Ambas son medidas de productividad. Una es una medida individual, que es el producto marginal, y otra es una medida global, que es el producto medio. Entonces, ¿por qué desciende el costo variable medio al principio? Porque el producto medio va en aumento. Y después, ¿por qué aumenta el costo variable medio? Porque el producto medio va en descenso. Entonces, fíjense cómo hay la relación entre costo variable medio y producto medio, y costo marginal y producto marginal. ¿Sí? Entonces, ambos son opuestos. Uno sube, el otro baja. Entonces, aquí no, todavía no podemos hablar de ganancias, todavía no podemos hablar de ganancias, toda vez que tenemos que ver precios y tenemos que ver ingresos. Hasta el momento estamos viendo puros costos. Esto ya lo determinaríamos una vez que veamos costos y después veamos el tema de ingresos. Entonces, todavía no podemos decir hay pérdidas, hay ganancias, salimos a tablas, porque necesitamos más datos. Tan solo estamos viendo las relaciones que hay entre productividades y costos, que es inversa. Entonces, aquí es lo que nos está expresando esta relación. Entonces, aquí, el producto medio, observen, el producto medio es una medida de productividad. Es una medida de productividad, además del producto marginal. El producto medio, recordarán ustedes, es una medida de productividad global. Es decir, en promedio, ¿cuánto producen tus trabajadores? Mientras que el producto marginal es, oye, ¿cuánto genera contratar a este segundo trabajador o a este tercer trabajador? ¿Cuál es la aportación que hace individual que hace ese trabajador? Entonces, una es una medida global, el producto medio, y otra es una medida individual de productividad. Entonces, estos datos que puse en la tabla son datos que vimos en un ejemplo del producto de la teoría de la producción. Si ustedes revisan su cuaderno, uno de los ejercicios manejaban estos datos de producción y estos datos de productividad. Son los mismos, nada más que ahora le añadimos el tema costos. Entonces revisen en sus notas y chequen ese dato. Sí, a lo mejor alguien me pregunta, oiga, ¿de dónde salió ese dato de producto medio? Salió de ese ejercicio. Ya lo habíamos calculado y ya sabemos cómo calcularlo. Entonces hay una relación inversa entre producto medio y costo variable medio. Si uno sube, el otro baja. Y si el producto medio baja, el otro sube. Entonces vean que en las primeras etapas el producto medio va creciendo, va increciendo, como dicen los italianos. Y después en consecuencia, va disminuyendo. Alcanza un mínimo cuando corta el costo marginal. Y después, el producto medio alcanza su punto máximo y empieza
a disminuir. Empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. En consecuencia, este empieza a aumentar. ¿Sí? Entonces, este empieza a aumentar. Entonces, por eso, el costo total medio al principio disminuye y después aumenta. Hice un video especial de esto que les estoy explicando, que está ahí en el documento para que lo revisen cuantas veces sea necesario. Entonces, en una segunda fase, el producto medio empieza a disminuir, es decir, los trabajadores empiezan a ser en promedio menos productivos y en consecuencia los costos variables medios empiezan a aumentar. Entonces, cuando aumenta el producto medio, disminuye el costo variable medio y viceversa. El costo total medio es mínimo cuando es igual al costo marginal. Entonces, podemos ver en síntesis esta formulación que acabamos de ver. Tenemos el costo total medio, que tiene forma de U, tiene una forma de U. Y el costo marginal, si se dan cuenta, les recuerda a una marca conocida deportiva. Es una marca de Nike, una palomita de Nike, yo les digo a mis alumnos para que se acuerden. Entonces, el costo total medio, que es el costo unitario de producción, primero va en descenso. ¿Por qué? Porque el costo variable medio jala hacia abajo y el costo fijo medio jala hacia abajo. Por eso va en descenso. Finalmente, este se integra de estos dos. Y cuando lo corta el costo marginal, este ha alcanzado un punto mínimo. En una segunda fase, ¿qué sucede? Pues que empieza el tema de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y los trabajadores vuelven a ser, se hacen en promedio menos productivos y por lo tanto, esto hace que el costo variable medio aumente. ¿Sí? A pesar de que el costo fijo medio sigue descendiendo, la fuerza de ascenso del costo variable medio es más fuerte, tira los costos hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esto hace que al final del día el costo total medio empiece a aumentar. A pesar de que el costo fijo medio sigue disminuyendo, la fuerza de ascenso de este supera la fuerza de descenso de este. ¿Sí? Entonces aquí, en esta primera fase, el costo fijo medio desciende y el costo variable medio desciende. En consecuencia, el costo total medio va para abajo. En esta segunda fase, el costo variable medio es ascendente y supera la fuerza de descenso del costo fijo medio. ¿Sí? Entonces, acuérdense así como el juego de cuerdas, ¿sí? En donde están jalando los chamacos, llega el gordo y ¡pum! Los jala todos, ¿no? Entonces es ahí cuando el costo variable medio empieza a subir y los jala, hace que los costos suban, se inflen. Entonces, reflexiones. El costo total medio desciende al principio por la fuerza de descenso del costo fijo medio. Adicionalmente, por si fuera poco, el costo variable medio también va en picada. Posteriormente, el costo total medio asciende por culpa de el costo variable medio, que va creciendo, a pesar de la fuerza de descenso del costo fijo medio. ¿Sí? Entonces, la forma de la curva del costo variable medio es moldeada por el producto medio. Y la forma de la curva del costo marginal es moldeada por la productividad marginal. Ambas, producto medio y producto marginal, son medidas de productividad, recuérdenlo. Uno es una medida global y una es una medida individual de productividad. En conclusión, en una sola frase, yo diría, la forma que tienen la curva de los costos se debe, en definitiva, a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Así terminaría yo esta clase con esa frase. En definitiva, se debe a eso. Aquí vemos que el producto medio y el producto marginal están moldeando a las curvas de los costos. Entonces, así terminaría yo la clase de, bueno, la asesoría de hoy. El viernes, el sábado nos conectaríamos un poco más tarde, como a las 11, para que se puedan conectar. Y haríamos unos ejercicios de cara a los ejercicios
que ya están en la plataforma, que ya nos pueden descargar para ir viendo de qué se trata esto. Y de esta manera ir haciendo los planteamientos, las dudas que surjan.